Buenas noches a todos nuestros internautas. Aquí estamos como les prometimos, volvió Adriana y estamos con un, obviamente, escenario bastante jugoso en términos de hacer análisis. Con Rolando más o menos le chuntamos, ¿cierto? Por lo menos dijimos que se pasara a segunda vuelta acá y Jara, pero parece que nosotros le creímos más a Mayol y Mayol se equivocó porque no salió Kaiser, no pasó a segunda vuelta y no salió tampoco ni cerca. Ya, lo de París y poco se pronosticó que iba a salir en tercer lugar. Bueno, les doy la bienvenida y quisiera, digamos, una primera ronda, quisiéramos un análisis primero sobre el resultado presidencial, después, por supuesto, vamos a hablar de las parlamentarias, que es tan o más importante que la presidencial. Así que, Adriana, ¿qué te pareció a ti esta primera vuelta? Yo creo que bueno, que si bien siempre la mayoría de las encuestas hablaron, cierto, que Matei y Kast pasaban a segunda vuelta, en las últimas encuestas pudiesen ser, cierto, de Cosa Nostra, de Mayor, se veía que Kaiser empataba con Kast y eso generaba algún tipo de incertidumbre de quién de los dos iba a ser el que pasara a segunda vuelta. Sabíamos que Jara, cierto, como prácticamente la única abanderada por la izquierda, era un hombre muy seguro prácticamente que pasara para segunda vuelta. Sin embargo, en el caso de la derecha era una primaria. Era una primaria, ¿cierto? Abierta, pero lo que vemos también es, si hubieron novedades. En el caso de Jara, alcanza una votación que es menor a el porcentaje de aprobación del gobierno, que es de un 32% aproximadamente. Y en el caso, ¿cierto?, de Kass, también supera por mucho a Kaiser. París se dispara muchísimo, es un, digamos, de alguna forma un candidato que no se tenía en las encuestas ni cerca, ¿ya?, del porcentaje que sacó más en el norte. Y Matei se desploma a un quinto lugar teniendo peores resultados que Sichel u otros, ¿ya? Entonces, eso muestra de alguna forma que no hay una visión. Ahora, si esa visión tiene que ver con el centralismo político de la nación, ¿cierto?, que nos vio lo que pasaba en el norte, que nos vio lo que pasaba en las regiones, o se trata de que no estamos sabiendo cómo apuntar a aquellos votantes que solamente lo hacen porque están obligados, son dos aristas que tenemos que conocer. Claro, algunos dicen, cierto, que en el norte toda esta propuestas que tenían que ver con que hicieran cárceles en los desiertos, no fue, digamos, por toda la gente, digamos, bien acogida, y le hizo más sentido tener una cárcel en un barco, o, ¿cierto?, hacer todo el tema de alguna forma de protección de las minas, ¿cierto?, en el norte. Hay otro un Chile de Norte que nosotros no vemos, que no fuimos capaces de a poco las encuestas de ver. Entonces creo que eso es interesante para lo que se viene ahora en segunda vuelta, quién capta los votos de Parisi. Va a ser interesante eso, más allá de los otros, porque vemos que, no sé, Artés, Meo o Maine Nichols prácticamente sacaron una votación muy marginal, ¿ya? Y Matei, porque probablemente también en Matei sea más diverso el tipo de voto que se obtiene. Claro. Ahora, lo que a mí me llamó la atención es una encuesta o un desglosado de quiénes eran los que votaban por cada uno de los candidatos. Y lo que se veía en el caso de Parisi es que tanto en hombres como en mujeres eran personas menores a 35 años. Y eso también te muestra cierta sintonía, ¿cierto? Con gente que no vivió probablemente, eh, no sé, el plebiscito del 80, que, ¿me entiendes? Como que gente que no vivió lo que fue la transición prácticamente. Entonces estamos viendo con una nueva generación que no tiene esa memoria colectiva que se ve en los más adultos. Pero sabes que eso es interesante, Adriana, te darle el pase a Rolando, porque, a ver, nosotros lo comentamos acá en el regionalista, en estos diálogos regionalistas, que Parisi había ocupado el centro, ¿cierto? Todo el símbolo de el puente del no, de la campaña del no. Él se mostró en esa cosa del centro y yo hice una lectura equivocada porque yo dije, como el centro político está desapareciendo, seguramente a Parisi no le va a ir bien. Y resulta que no, lo que pasa es que el centro político, entonces, como dices tú, es gente más joven que le interesó ese discurso, que no conoce el pasado muy bien,
y que piensan y ven a Parisi como una figura más de centro y él hizo un esfuerzo muy grande en su propaganda de meterse al centro. Y quería hacer una cosa más antes que me olvide decirlo, que recuerdo haber visto también en uno de estos desgloses en Mesa Central, que hablaron de cuánto gastaba cada candidato en qué tipo de campaña. Y adivinen en qué era lo que Parisi gastó y los otros no gastaron tanto en qué tipo de propaganda. No, no Internet, vi esas Internet. redes Que sociales. redes sociales sigue teniendo una relevancia que los otros candidatos no le dieron la importancia, porque tú, Matei, era la que más gastó en radio, ¿ya? Y uno pensaba hoy día por los podcasts y todo, ya radio tiene, sí, es cierto, mucha gente ve, pero no, fue el puso plata Parisi en redes sociales y eso le dio rédito político. Rolando. Sí, varias cosas. Mira, viendo el vaso medio lleno de las encuestas, eh, es cierto, la mayoría predijo exactamente lo que pasó, en el sentido de que Harry Cass en ese orden iba a pasar a segunda vuelta, y también demostraban las encuestas, y eso sí, de manera muy consistente durante toda la campaña, que a la izquierda de Jara no existía nada. O sea, ni Meo ni Artés marcaron nada, ya que era algo que las encuestas predecían. Y que Maine Nichols sufrió una caída fuerte, que fue una sorpresa cuando partió, pero sufrió una caída y no sacó votación allí, que era el que podría haber, se pensaba que podía haber captado votos de centro, voto moderado. Eh, y efectivamente lo de Kaiser, o sea, perdón, lo de París y la gran sorpresa, que puede tener que ver con esta imposibilidad de testear al votante obligado. Ese votante que va porque te está obligado si no lo multan y que la política no le interesa nada y que jamás va a contestar una encuesta política. Y Parisi logró enganchar con ese electorado de manera muy correcta, lo hizo bien. Yo creo que quedó instalado como una figura clave para el gobierno, para quien sea el gobierno que venga, porque tiene la llave para destrabar los procesos legislativos. ¿Ah? Quedó con una muy buena representación parlamentaria. Pamela Giles no se puede negar que más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con ella, tiene un olfato político muy grande, ¿ya? Y vamos a ver, así como ellos manejaron muy mal el pequeño éxito que tuvieron en la elección anterior. Vamos a ver si son capaces de este éxito transformarlo en algo más estable en el tiempo. Va a depender mucho de cómo se comporten en el Parlamento, pero efectivamente lo otro que presenciamos, bueno, Evelyn Matei, es cierto que en la política nadie jubila nunca, dicen, pero pareciera que es una figura que definitivamente queda fuera de la política activa. No se ve mucha posibilidad de que ella tenga continuidad. Creo que fue la gran derrotada junto con los partidos de la derecha tradicional, Chile ¿No Vamos. la ves con un Eh, ministerio? no, no creo que ella, no, yo creo que ella va a tener que se retira, digamos. Ah, posiblemente más adelante, uno nunca sabe, pero creo que quedó en un muy mal pie, o sea, le fue demasiado mal. Culpa de la misma campaña, de ella misma. O sea, fue demasiado zigzagueante su campaña, nunca tuvo un foco adecuado. Es interesante proyectar la segunda vuelta en ese sentido, ¿ah? Sí, pero es Si mala aprendemos o candidata. no, perdón. Mala candidata, sí, Rolando. O sea, acá podemos buscar muchas justificaciones, pero recuerden que cuando ella fue contra Bachelet, Bachelet la hizo pebre, como decimos coloquialmente, justamente porque ella no tiene carisma. Es una persona que de elección tras elección que se ha presentado, aparece como esta señora cuica, que se trata de hacerla simpática, aparece falsa frente a él. Entonces, la gente no conecta con eso. ¿Ya? Y eso sea cierto o no sea cierto, es la percepción, Sí. digamos, que es lo que ella refleja. Ahora, ella, aparte de las elecciones presidenciales, efectivamente había triunfado bien en otras elecciones. Ella le fue muy bien como diputada, Mm. logró llegar al Senado también con una muy buena votación. Barrio En la Alto. alcaldía de Providencia también le fue bien. O sea, sí, yo creo que ellos estaban desorientados respecto de la competencia que tenían en la derecha. Nunca pudieron definirse si abandonaban la extrema derecha y se iban al centro o le disputaban el voto de extrema derecha a Kass y Kaiser. Y creo que esa indefinición finalmente no hizo ni fu ni fa, no lograron nada. Fue bien mal llevada su campaña, en todo orden. Claro.
Segunda ronda de preguntas. ¿Qué les parece a ustedes? Porque, a ver, uno ve siempre en esto, nadie pierde, ¿no? En el sentido de que uno Mm. siempre No, ve los la así política justificados. exactamente. Claro, Las elecciones no se ganan ni se pierden, solo claro, se explican. exacto, yo escuchaba, ponte tú, gente del comando de Jara diciendo que, un comunista, de hecho, diciendo que, bueno, la segunda vuelta, a pesar que se sacó, que esta fue la misma porcentaje que sacó Boric hace 4 años en la primera vuelta. ¿Ya? Y que como quien dice ahora parte todo de nuevo y esto no es tan mala, y todos sabemos que, digamos, nos suman entre todas las izquierdas, no alcanzan el 30% si uno ve esta primera vuelta. Entonces, ¿para dónde va a crecer Jara? Es el misterio, ¿no? Eh, Adriana, ¿qué te parece segunda vuelta? ¿Cómo ves tú el escenario de segunda vuelta? La segunda vuelta se ve compleja para la izquierda, básicamente por lo que tú mencionas, ¿cierto? Porque si solamente hiciéramos el conteo de lo que tradicionalmente uno entiende por izquierda, que sería, no sé, Meo, Artés y Jara, la verdad es que no da por dónde. Sí entendemos que Parisi tiene un electorado que pudiese desviarse, ahora no sabemos en qué porcentaje va a irse La otra vez, hacia Kass y hacia, claro, no podemos decir que un 50% tampoco, ¿ya? Porque no estaba en los pronósticos el efecto Parisi. De hecho, Parisi, ¿cierto? Y su comando con Pamela Giles decían una, que ya no lo ridiculizaran más, y lo otro que decía era que de alguna forma las encuestas lo habían perjudicado porque nunca le habían dado la opción real que tenían de haber podido pasar. Y claro, tú te das un poco cuenta que sí, que en realidad las encuestas no fueron capaces de captar este voto que se hizo tan patente en las elecciones. Así que yo lo veo complicado y en el caso de la derecha lo veo como mucho más fácil y ya se vio de alguna forma el día de las elecciones, ¿cierto? El hecho de que Matei fue a saludarlo, que se sacaron la foto, ¿cierto? Que estuvo allí, como como al menos, ¿cierto? Teóricamente, de que todas las fuerzas de la derecha van a estar detrás de Kast y que Kaiser no sabemos, mm, porque dijo que ponía condiciones. pero No, sí difícilmente la fue ponerse gente al de Kaiser va a servicio, votar por no fue explícito en una eso. comunista, o sea, no veo por dónde, o sea, o Kaiser votan nulo o votan por Kast, pero en ningún caso van a votar por No, Jara, no, pero podrían votar nulo, entonces eso perjudica igual al pero candidato. no van a votar todos, ¿ya? No, Kaiser no es que dé una orden y todo el mundo, porque también se da mucho que con el voto obligatorio la gente no pertenece al partido de ellos. Recordemos que la mayoría de las personas en Chile no pertenecemos a ningún partido político, por lo tanto, ¿por qué debiésemos seguir las indicaciones de alguien? ¿Me entiendes? Más que la propia, digamos, la propia conciencia. Así que no creo que, así yo lo veo complejo. Es cierto, ¿cierto? En las presidenciales anteriores también se presentaba un escenario similar en el que tú veías que Kast, ¿cierto? Había sacado una muy buena votación y Boric una menor votación. Sí, Y exacto. que después de alguna forma eso se dio vuelta y que finalmente Kast no fue capaz de aprovechar esa ventaja en la segunda vuelta. No sabemos lo que va a pasar, pero también es cierto que Kast algo debe haber aprendido de la vez anterior. Y ese silencio en los momentos más cruciales y en los temas valóricos, que es un tema donde pudiese, ¿cierto?, tener de alguna forma, una mayor separación con la gente más joven o la gente, ¿cierto?, más liberal, eh, ese silencio lo ha favorecido y difícilmente va a hablar de temas que le incomodan. Simplemente, como hasta ahora en los distintos, digamos, no sé, lo que hemos visto en los distintos foros, él simplemente se queda callado o habla de cualquier cosa menos de lo que le preguntan. Claro, Y esa técnica le ha funcionado. le ha funcionado, Adriana, pero no se va a Sí, poder esconder en debate uno a uno, ¿ah? Y ahí va a depender es difícil. todo de lo que pueda hacer, porque recuerden, hay que recordarle a todo el mundo que la vez anterior fue lo mismo. Boris Mm. lo destrozó en debate. Nosotros no hemos visto a Jara hacer eso. Yo no sé No. si tiene la capacidad de destrozar a Kass en un debate, pero si la tuviera, eso podría ser el punto a favor de ponerlo en evidencia, como lo hizo Boric. Yo creo que si no tienen la capacidad, tienen que prepararla, digamos, digamos, es la posibilidad que tienen.
además de hacer un trabajo muy importante en la zona norte del país o en la zona también del centro, que son dos, si nosotros vemos estos mapas de calor, ¿cierto? Cuando hicieron las diferentes votaciones, lo que vemos es eso, enfocarse, por ejemplo, en Atacama, donde las dos senadoras que salieron son eh, de izquierda, donde doblaron. Entonces, de alguna forma, apoyarse en estas líderes, en estos líderes de regiones que sacaron una buena votación y que se pueden alinear más a un gobierno de Jara que un gobierno de Kast. Claro. Rolando. Sí, varias cosas. Bueno, primero hay que reconocer que la elección fue mala para Jara, o sea, eso es innegable. Sacó menos del piso que ellos habían propuesto, 28% era el piso, y además hablaron mucho de la necesidad de tener una distancia con el segundo de a lo menos 10 puntos, lo cual no se dio por ninguna parte. Yo creo que ambas candidaturas tienen la obligación de salir a capturar votos. Ahora, Claro. si nos hemos fijado en las últimas elecciones presidenciales, siempre la gente ha votado por el cambio, es decir, ha votado en contra de quien está detentando el poder. Por lo tanto, en ese sentido, Kast tiene una ventaja. Y lo que va a hacer Kast en campaña en este mes va a transformar esta elección en un plebiscito respecto del gobierno. Es decir, si usted apoya al gobierno, vote por Jara; si usted está en contra del gobierno, vote por Kast. Eso va a ser nítido y va a evitar todos los otros temas. Esa va a ser la gran Sí. estrategia que va a tener Kast en su campaña. Jara está en un problema un poco más complejo, porque el punto está cómo enfrenta a Kast y cómo logra, porque ella tiene buen rendimiento en el votante normal, y muy mal rendimiento en el votante obligado, el votante parisi, por decirlo de alguna manera. Entonces ella va a tener que fijar una estrategia allí, que puede dividirse de dos maneras muy distintas. Una, y hoy día lo está intentando hacer, está llevando adelante una campaña política bien tradicional. De hecho, uno escuchaba a la senadora Sepúlveda en el discurso que dio previo a que hablara Jara anoche, diciendo que iban a focalizar su campaña con un gran activo que representaban los parlamentarios y sus equipos de campaña para activar. Pero eso les permite llegar a un cierto electorado. El punto está cómo llegan a ese otro electorado que se fue con París y con el Partido de la Gente, y ahí esos códigos no le van a hablar a esos electores. Jara va a tener que optar: o sigue el camino tradicional focalizándose en atacar a Kast, o se abre, ¿ya? Como lo hizo Lagos quizás hace unos años atrás, y se abre al centro, pero se abre en serio. ¿Ah? Es decir, cuando alguien decía en broma hace un tiempo atrás, dice mi ministro de Hacienda va a ser Andrés París. Velasco. ¿Ah? Ya. Es ese tipo de decisiones la que va a tener que tomar. O se abre al centro con fuerza, ¿ya? O va a persistir en anicharse en un voto más de izquierda. Yo creo que está difícil la situación. Hoy Tiene día que ser escuchaba un ambos. podcast, Tiene que hacer algunos ambos. analistas. Sí, Sí, lo que pasa es que, mira, el voto de izquierda Jara ya lo tiene. sí. ¿Ah? Sí, no tuvo fuga de votos por la izquierda. Claro. Entonces lo que requiere es abrirse hacia los otros electores, a los que no están con la izquierda, no votaron por esos candidatos. Ese es el desafío que ella tiene, y es un desafío muy grande porque tiene que capturar sobre 25% de votos, digamos. O sea, y aunque capturara todos los votos de París siquiera le sirve. Claro. ¿Ya? Sabemos que París se va a dividir. O sea, París, además, a diferencia de la vez anterior, donde entregó el apoyo a Kast y todas las encuestas después demostraron que la votación fue 70-30, 70 a favor de Boric y 30 a favor de Kast, esta vez fue pragmático y dijo: no voy a endosarle votos a nadie, eso no corresponde, es una falta de respeto, salgan a ganarse los votos a la calle. ¿Ya? En ese caso, no, París no va a hacer esos gestos porque sabe que No eso le no le resultó, convendría a él. no le resultó la vez anterior, exactamente, no le dio ningún rédito político eso. Claro, y hoy día está en un muy buen pie, por lo tanto no lo va a desaprovechar. Yo creo que vamos a ver cómo se resuelve en los próximos días, qué incrustaciones, qué nuevo equipo va a formar Jara. Yo creo que también está pasando algo que quizás hay gente que se fue de la concertación, que se sintió decepcionado con la transición y que eventualmente no va a votar por un candidato de la derecha,
Y por lo tanto ahí también tiene un activo que tiene que buscar, ¿ya? Que gente que se fue, que está en su casa, que dejó la política de lado y que hoy día son realmente muy necesarios. Perfecto. Entonces, pasemos a la parlamentaria. Em, También acá hubo problemas con las predicciones de las parlamentarias porque no resultó ser lo que se pensaba. Adriana, o lo que arrojaban a lo mejor alguna encuesta o algún opinólogo. Sí, de alguna forma las encuestas de las regiones siempre son como que todo se enfoca al presidente o presidenta, ¿cierto? Y las encuestas de las regiones suelen ser menos exactas y menos aún también en cantidad. Ahora, con respecto, bueno, a los dos distritos que tenemos aquí en la región, el 15 y el 16, de alguna forma se mantienen un poco las fuerzas políticas, si bien observamos, ¿cierto?, que Raúl Soto es la primera mayoría en la región de O'Higgins, distrito 15 además, arrastrando a su compañero de lista, que en este caso es Fernando Zamorano, quien obtuvo muy baja votación. De alguna forma se repite lo que pasó la vez anterior, en que es Marta González la que es arrastrada. En este caso, Marta González ahora va por otra lista, con los regionalistas verdes y los humanistas, no alcanza a volver a salir y en su cupo, digamos, está Fernando Zamorano. Y por el Frente Amplio, esta vez es Valentina Cáceres, que ocupa, ¿cierto?, el espacio o el cupo que antes tenía Marcela Riquelme. Y en el caso de la derecha tenemos a Fernando Ugarte, republicano, y a Natalia Romero, independiente por la UDI. Natalia Romero, cierto, que mantiene su cupo, y en el caso de Fernando Ugarte reemplaza a Diego Chalper, que además, cierto, obtuvo muy buena votación en el distrito 11, donde él se cambia. Así que vemos que se mantienen las fuerzas, pero de alguna forma, al entrar republicano, en vez de Renovación Nacional, uno pudiese decir, ¿cierto?, que hay cierta o mayor, son más extremos la derecha que está ahora en el distrito 15. Y algo similar pasa en el 16, donde vemos que sale Eduardo Cornejo, ¿cierto? Sale Carla Morales, sale Cosme Mellado, o sea, salen tres diputados que actualmente estaban ejerciendo su labor. Entra Sebastián Cristofanini, de Republicano, Ricardo Neumann, que recordemos también estuvo de la primera constituyente participando, eh, como independiente PS, Carolina Cucumides, y mantiene su cupo Félix Buqueño, que en este caso no, antes era por Regionalista Verde, ahora se presentó por el Frente Amplio. Así que vemos también que se van manteniendo un poco digamos, las proporciones. Sin embargo, lo que observamos es que la derecha más extrema es quien ha ido ganando cupos en la región, y recordemos también que la región a nivel de O'Higgins fue Kass quien ganó, eh, y no Jara. Claro. Rolando. Mira, es interesante lo de la parlamentaria, más allá de que aquí se mantuvieron las fuerzas, pero efectivamente la derecha tuvo un avance, quedó con mayoría en la Cámara de Diputados, aunque no consiguió la mayoría absoluta, pero quedó muy cerca de lograrla, y en el Senado quedó empatado. En este caso es interesante que los republicanos dieron un gran avance. Efectivamente, se elegían de 11 senadores que eligió la derecha, 6 fueron de la Voy. lista republicana, sobre 40 parlamentarios, ya superando por lejos a la UDI y a Renovación Nacional. Mira, en esto, aquí la otra vez Longueira escribió sobre esto hace como un mes atrás, planteando de que había partidos que se crearon en la transición y que cumplieron un ciclo. Entre ellos nombraba a la UDI, su propio partido. En el sentido que fue un partido que nace con la transición y que eventualmente ya cumplieron su rol. Y Claro. estaba la decadencia de esos partidos. Por el lado de la ex concertación se veía algo similar. Pero hay que reconocer que esta vez quien era el partido que venía de capa caída y cuesta abajo en la rodada, que era el PPD, esta vez tuvo un buen resultado, Sí. sorprendentemente, cuando nadie lo esperaba. Le fue bien al PPD, pero claramente la fuerza en la izquierda la logró el Frente Amplio. El Frente Amplio sacó 17 diputados, quizás no con tanta diferencia de votos respecto de los otros partidos de izquierda, pero le fue muy bien en la cantidad de parlamentarios. El PC y el PS
salvaron con 11 diputados, el PC en este caso creció. Sí, eh, y claro, tuvimos también aquellos partidos que no están cumpliendo legalmente con los procedimientos legales para poder subsistir, es decir, el 4% de votación o cuatro parlamentarios electos. Y estamos viendo, estarían quedando fuera Evópoli por el lado de la derecha, Demócratas y Amarillo, que en este sentido también hay que decir que la democracia cristiana tuvo un buen resultado, sí, sacó 2 senadores, quedó con 3 senadores y sacó 8 o 9 diputados, lo cual es un muy buen resultado, sobre todo pensando que dos nuevos partidos habían escindido de ellos, aquellos que se fueron a la derecha, demócratas y amarillos, que quedaron esta vez sin existencia legal, lo mismo que, ya algo hablábamos previo a este diálogo, el Partido Radical, que un partido de larga tradición en nuestro país, con una larga historia y que sin embargo quedó en un muy mal pie. Ahora, hay que ver qué va a pasar con estos partidos, ¿no? No sé, la ley seguramente de alternativas, tendrán que fusionarse. eh, yo creo que va a estar la tensión, porque estas hegemonías estaban en disputa. Yo creo que va a estar la tensión por el lado de la derecha, que los partidos de Chile Vamos van a tender a institucionalizarse en una sola fuerza para poder enfrentar a la derecha más dura. claro. Y por otra parte, en el lado de la izquierda, la cosa se ve más compleja por lo siguiente. Siempre se ha hablado, ¿no es cierto?, de que el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal deberían conformar esto que llamamos el socialismo democrático. Ujú. Pero no olviden ustedes que hay tensiones al interior del Partido Socialista para favorecer una alianza estratégica con el Frente Amplio. Y en esa línea estamos viendo ahí operar a Elizalde dentro del PS para seguir eso. ¿Qué es lo que está tras esa posibilidad? Es la reelección de Boric el 2029. Sí. Para lo cual, y ahí donde uno empieza a mirar, bueno, siempre la política tiene estos juegos, ¿no? Donde a veces me conviene que a mi amigo le vaya mal para que a mí me vaya bien, y en este caso a Boric le conviene un resultado de Jara que sea no muy bueno. O sea, si Jara saca, no sé, 47, 48, aunque no salga electa, se va a transformar en una figura de relevancia con Claro. posibilidad de disputar lo que viene. Si Jara está en el 40 o algo más, ya definitivamente va a quedar como una figura que pudiera llegar al Parlamento, pero claramente ya no correría para las líderes presidenciales. Y Boric ahí solamente tendría que enfrentar a Tomás Bodanovich, que va a ser No es menor, ¿ah? No la es disputa interna. No es menor, no menor. porque ellos tienen una ventaja, ¿ah? Que es lo que pasa también con republicanos. Tú no tienes en las fuerzas del socialismo democrático alternativas de líderes jóvenes que puedan estar en los próximos años llevando la palestra. ¿Ah? Entonces, esa es una ventaja que tiene el Frente Amplio y vamos a ver. Yo creo que este escenario político va a estar, eh, decíamos la otra vez en la columna, va a ser un punto de inflexión porque va a marcar el desarrollo de la política en Chile en los próximos años. Vamos a ver, ¿ah? Y también fíjate que aprovecho de comentarle, yo creo, y con Adriana lo comentábamos en la mañana, echamos de menos un programa que vea los Mm. problemas que va a tener Chile en el futuro. Eh, los programas que presentaron nuestros candidatos eran bastante débiles. Eh, hay que mirar, hay que aprender de lo que ha pasado en otros lados. Yo creo que la elección de Mamdani en Nueva York te entrega algunas pistas de cómo la izquierda nueva debiera moverse. Pero, pero, Vamos a ver si es que escuchamos. pero, sí, Incluso el programa de París, ¿eh? sí, Tenía algo más interesante. sí, Parisi Sí, tenía cosas, sí, efectivamente. Yo creo que Parisi tiene, ahí va a ser interesante ver también si hay alguna conexión de los ex colegas de coalición con la Pamela Giles, si hay algún acercamiento ahí, ¿ah? O sea, como de tratar de negociar alguna cosa con Pamela Giles, porque si allá es un interlocutor conocido para ese sector, ¿ah? Habría que ver ahí si pasa hay algún movimiento. Yo creo, concuerdo con lo que ustedes han dicho y voy a reiterar lo que he dicho en otras ocasiones, que yo pienso que esto va a ser, la mención de Boris Rolando es importante, porque yo creo que las recetas que da Kass son tan reaccionarias, son tan malas en tantos aspectos, que la gente no está midiendo eso hoy día, que yo creo que el gobierno, si sale Cast, ya, que es lo que dicen todas las encuestas, pienso yo que el desastre va a ser muy parecido, yo ya viví esto en Estados Unidos, muy malo, tipo Trump,
y la gente después vuelve, o sea, después Biden volvió con todo, y aquí creo en Estados Unidos va a pasar lo mismo, ahora el que sea candidato demócrata va a volver con todo. Entonces yo creo que Boric, como ya tiene la experiencia de la gobernabilidad, y a 4 años se van a ver a lo mejor algunas cosas que hizo, ¿no? Boric ahora, que en 4 años más se van a valorar. Yo creo que sus posibilidades de volver con un gran triunfo en 4 años más va a ser una posibilidad importante. Y lo otro, respecto a las parlamentarias, interesante lo que dicen ustedes, que no queda la configuración de fuerzas como muchos tremendistas habían dicho, que la derecha quedaba con una súper mayoría, y esto no pasó nada de eso. La gente reaccionó de una manera bastante más racional, digamos, en términos de que votaron por la gente que conocen, que los parlamentarios que lo han hecho bien, que ya tienen un nombre, caso Carol Cariola, por ejemplo. Entonces, esas cosas funcionaron mucho más. Raúl Soto lo mismo, sacó primera mayoría en nuestra región. ¿Por qué? Porque Soto es una figura conocida, se mueve en el Congreso, sale harto en los medios. Entonces, esas cosas dan claramente un resultado. Mm. Y creo yo que la pérdida del Partido Radical es altamente, yo me fijo en las metáforas, es muy metafórico, muy simbólico, porque yo creo que es el fin de una era en la política chilena. ¿Y a qué me refiero con esto? Los partidos, recuerden que el Partido Radical tuvo tres presidentes que Presidente. cambiaron la cara de Chile, porque indiscutiblemente, y esto lo dirán lo han dicho los historiadores con mucha más autoridad que yo, que los gobiernos radicales en Chile fueron transformadores, así como la concertación durante los 30 años fue transformadora. Los dos periodos transformadores en nuestra historia por la política han sido la coalición radical, esos tres gobiernos, y los gobiernos de la exconcertación. Eso ha sido cuando Chile ha crecido más, cuando ha habido más redistribución de la riqueza, cuando todas esas cosas que han pasado, el crecimiento de la clase media, etcétera, etcétera, todo eso ha ocurrido durante esos dos gobiernos. O sea, durante esas coaliciones, gobiernos de coalición. Entonces yo creo que eso es importante, muere una manera de hacer política que es la del Partido Radical, de manera definitiva en esta polarización, en esta canibalización, ¿no? De los extremos. Entonces yo le pongo así. Así que yo creo que vamos a tener que verlo cómo se mueven las fichas de aquí en adelante. Impresiones finales para que ya vayamos cerrando, Adriana, Rolando. Yo creo que ambos candidatos tienen que salir a buscar votos para salir vencedores, ¿cierto? En diciembre. Donde los busquen, ahí es otra cosa, pero que tienen que salir a buscar votos y hacer algo diferente a lo que han hecho hasta ahora para captar a votantes que no tienen ahora. ¿Entiendes? De alguna forma lo que estaba diciendo Rolando, mantener la estrategia que han tenido hasta ahora probablemente los acerque a los mismos votantes que ya tienen. ¿Cómo salen de ese cuadrado que les da seguridad? Porque además es lo que han hecho siempre, ¿cierto? Los asesores, asesoras, eh, es buscar las nuevas alternativas. Una de las cosas que tú decías, Alicia, el tema de las redes sociales, cómo se acercan a los jóvenes, va a ser interesante e importante, no solamente el puerta a puerta y lo típico que podrían hacer, ¿cierto? Con lo que yo les comentaba, de acercarse a los parlamentarios que de alguna forma a las distintas regiones les haya ido mejor, sino que también cómo utilizan las redes sociales y todo lo que es la tecnología a favor de sus propias campañas y de alguna forma también revisan los, no sé, los programas de París y captan algunas ideas que pudiesen ser importantes e interesantes y que les hagan sentido a la gente, que les hagan sentido a esos comandos y que también, ¿cierto?, de alguna forma digan, nosotros entendemos, escuchamos a los votantes y esta propuesta la vamos también a acoger en esta segunda vuelta. Pero yo creo que va a estar interesante, va a ser mucho más, ¿cierto? Los debates van a ser más entretenidos, ya no hay 6 personas, lo que hace que la comunicación sea más difícil, incluso cuando se interpelaban entre ellos, esos cruces no eran tampoco muy satisfactorios por eso mismo. Pero ahora que solo son dos, uno pudiese ver mayormente las diferencias y finalmente la gente estar más informada para votar en diciembre y elegir al presidente o presidenta de Chile estos Claro. próximos 4 años. Exacto, Cas no se va a poder esconder detrás del podio y recordemos que lo hizo muy mal en los debates contra Boric. Entonces, si Jara logra tener algún tipo de manejo en términos de debate, podría ocurrir lo mismo que Boric lo destrozó y tuvo una influencia, ¿no? O sea, eso tuvo una influencia. En Chile los debates importan, lo mismo que la franja. Rolando.
Sí, aunque yo creo que Kast aprendió. Y aunque puede que a uno no le guste que el candidato sea monocorde, ¿no? Sea esto de los fenicios. Le preguntaban sobre cualquier cosa y terminaba hablando de los fenicios. No vamos a ver algo diferente en la segunda vuelta, porque eso es lo que le ha dado rédito. Eh, y tampoco creo yo que sea la solución esto de la lista de supermercados, es decir, que vamos a tomar la medida de aquí y de allá, que le gustó. Los electores no votaron por medidas. No sé si los electores habrán leído los programas de los candidatos. ¿Ah? Yo creo que el desafío es grande, como decía yo, sobre todo para el comando de Jara, que va a tener que tomar una opción. Esa opción es bien relevante porque va a marcar un poquito el futuro de cómo va a ser la futura oposición si es que perdiera, ¿ya? Y yo creo que ella va a tener que jugar esa carta. Manejo de redes sociales, estos candidatos tuvieron, fíjate. Creo que los que mejor manejaron redes sociales fueron Parisi, creo que tuvo un buen manejo de redes sociales. Kass, entiendo también que es una persona que tenía alta valoración. Con bots y todo. Sí, es parte de las redes sociales. Pues, sí, todos hacen lo mismo finalmente. Eh, yo no sé en el caso de Jara, porque ella hizo en la primaria, hizo muy buen manejo de redes sociales. Quizás fue porque ninguna otra, no lo hizo la Carolina Toá, no lo hicieron los otros, pero eh, esta vez no fue todo lo que quizás debiera haber intentado hacer. Pero yo espero que mira, la izquierda tiene que dar un debate en serio respecto de qué es lo que va a plantear para el futuro. Yo no digo que esto se pueda resolver en la campaña de Jara, para nada, pero sí tiene que ir armando un camino. Yo creo que ella puede aportar en eso. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, cómo se conforma el comando. Yo creo que eso va a ser interesante para el próximo podcast, saber quién es qué, porque lo que se rumoreaba, ya esto es solamente especulación periodística, no tengo datos fidedignos, Ya. es que muchas personas que se suponía iban a entrar para la segunda vuelta a integrar el comando, No van a entrar. no han podido. Entonces, vamos a ver cómo se arma este comando para el nuevo impulso. ¿Ya? Pues yo creo que Kass en ese sentido tiene sus cosas ya bastante armadas. Claro. Es que tenemos que pensar también que hace 4 años atrás, cuando se repitió este escenario con Boric, la diferencia es que Boric venía de un movimiento político nuevo. Ojo, el Frente Amplio Mm. no había mostrado, o sea, llevaba varios ciclos, pero no habían llegado nunca a la presidencia. Bueno, el caso del PC tampoco. Pero yo creo que el hecho de que ella sea del Partido Comunista va a ser un lastre, yo lo he dicho esto desde un comienzo, que la va a terminar hundiendo. Porque Boric no tenía esa marca, digamos, en ningún Sí, lado sí, es verdad. y él podía crecer de manera realista hacia el centro. El problema con Jara es que aunque diga yo congelo mi militancia, es muy tarde. Y ella tendría que Mm. haber hecho eso desde un comienzo. No lo hizo, ya ahora parece un gesto efectista que no tiene ningún impacto y ella de verdad no tiene cómo sacarse la mochila comunista. Entonces yo creo que eso la va a terminar hundiendo. Adriana, ¿tú querías decir algo? No solo recordar que también Boric fue, digamos, el único que firmó el acuerdo cuando ocurrió el estallido. Cierto. Pues igual de alguna forma eso lo posicionó como una figura que podía virar hacia el centro, que podía Claro, moderado. conversar, que podía, claro, sí. Exacto. No, Sí, sí, es verdad. Eso, eso eso es algo que le valió mucho porque lo hizo en contra de su partido. es que yo Mm. creo que al final eso le ganó la presidencia. Yo creo que Sí, finalmente eso a él lo potenció como presidenciable y lo lanzó. Entonces nosotros no hemos visto ninguna cosa por parte de Jara, aparte de que lo bien que lo hizo como ministra, que es lo que la llevó a esto, decir, ahí ya ha mostrado un giro, ella sabe negociar. Porque obviamente las 40 horas y lo de la AFP, ella logró negociaciones. O Mm. sea, aparentemente en el Congreso ella supo hacer eso tiene que mostrar esa carta, porque si no la muestra, no tiene ninguna posibilidad. Así que, bueno, ha estado pero muy entretenido esto, la política, como decimos, no aburre, así que, bueno, estaremos para un próximo diálogo regionalista, como dice Rolando, entre otras cosas, viendo con el movimiento los comandos, porque eso va a hablar muchísimo, va a decir, correcto. pues, simbólicamente nos dice mucho, así que nos encontramos en un próximo diálogo regionalista ya la próxima semana y nos despedimos de nuestros internautas y hasta una próxima. Está muy bien. Chao.